Bien, amigas, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a esta su plataforma virtual de Café Jurídico. Como ya habíamos anunciado a lo largo de la semana a través de nuestra plataforma de Café Jurídico, ya tenemos en este caso la presencia en nuestra plataforma dos de los tres candidatos que hemos invitado para el día de hoy para empezar con los debates a través de esta plataforma de Café Jurídico, y ello precisamente con el propósito de poder escuchar los planteamientos, las propuestas, ¿no? Aquellos programas o el plan de trabajo que tienen nuestros candidatos de los diversos partidos políticos que aspiran a ser congresistas de la República. Y para ello, naturalmente, a través de esta plataforma y de este espacio buscamos promover este tipo de debates, o más que un debate, un diálogo, ¿no? Alturado, donde se tenga bien de poder escuchar. Creo que es importante escuchar a cada uno de los candidatos, no solamente a aquellos que se postulan al Parlamento de la República, sino también a los candidatos que aspiran a ser parte, ¿no?, del Poder Ejecutivo, a la misma presidencia de la República, a los que postulan al Parlamento andino, ello a efectos de poder, sobre todo, tomar una decisión al momento de que nosotros vayamos a concurrir este 11 de abril a las urnas y elegir a nuestros próximos representantes. Asimismo, quiero también informar que a través del primer debate, que es el día de hoy con el cual iniciamos, ya hemos invitado en primer término, a Ana Cecilia Lucana, que es representante o candidata del Partido Morado en la región del Cusco, así como también a Boris Mujica, quien es representante y se postula por el Partido Victoria Nacional, y finalmente a Jorge García, quien viene postulando en representación del Partido Político Acción Popular. Con los tres candidatos vamos a dialogar el día de hoy. Se han formulado tres propuestas, ¿no? Mejor dicho, tres temas para poder analizar el día de hoy. Vamos a empezar un primer tema con el tema relacionado a la reforma constitucional, si esta debe reformarse de manera parcial o en su totalidad, cuál es su planteamiento de cada uno de ellos. Importante para analizar a través de este espacio, en vista que nos encontramos bastante golpeados con respecto al tema de importante tener en consideración que proponen nuestros candidatos a través del Parlamento de la República con respecto a la reactivación económica y de acuerdo a las funciones y prerrogativas que constitucionalmente se encuentran amparadas en nuestra Carta Política. Y finalmente, vamos a analizar en cuanto al proyecto de ley que estos tienen, ¿no?, para poder hacer aprobar o presentar ante el Parlamento de la República, y que esto pueda beneficiar naturalmente a la región del Cusco. De tal manera, quiero ya dar la bienvenida en primer término ya se encuentran conectados dos de nuestros candidatos, ¿no? En nuestra plataforma se encuentra presente el doctor Boris Mujica. Tengo sobre todo el agrado de poder estar con abogados y nos vamos a poder entender mucho mejor en cuanto a la terminología que seguro vamos a utilizar. Permítame en primer término dar la bienvenida al doctor Boris Mujica, que representa al Partido Político Victoria Nacional. Doctor, bienvenido a Café Jurídico en primer término. Estimado George, muy buenas noches, un saludo cordial a ti y a toda tu plataforma, y por tu intermedio un saludo cordial a Ana Cecilia también. Saludos. Perfecto, muchas gracias por aceptar la invitación. Asimismo, doy la bienvenida a Ana Cecilia Lucana, quien representa al Partido Morado. Ana Cecilia, bienvenida a Café Jurídico. Hola George, gracias, buenas noches. Importante plataforma la que generas. También un saludo a Boris, me da mucho gusto verlos a través de esta plataforma virtual. Perfecto, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo creo que es sumamente importante generar estos espacios para poder entendernos, ¿no? La población requiere escuchar a sus candidatos, necesita saber cuáles son sus propuestas. Tenemos una representación política paupérrima a la fecha y considero importante que también se debe generar una responsabilidad cívica, porque al momento que la ciudadanía va a concurrir este 11 de abril a las urnas, tiene que votar por propuestas, tiene que votar por un programa, tiene que votar por aquellos planteamientos que ofertan nuestros candidatos, más no por aquel linchamiento, por aquellos antis, y creo que a través de este espacio es donde promovemos este tipo
de debates o análisis sobre los temas ya planteados, en los cuales ya nos hemos puesto de acuerdo. En ese entendido, yo quiero, en primer término, exhortarlos a cada uno de ustedes para que puedan dar un mensaje introductorio de 1 minuto, ¿no? Con respecto a qué es lo que representa su candidatura, ¿no? ¿Cuál es, como una suerte de alegato, de apertura, ¿no? Donde ustedes puedan mencionarnos qué es lo que representa realmente su candidatura en la región del Cusco. Y seguidamente ya vamos a entrar propiamente al tema del debate. Empezamos con Boris. Boris. Gracias, George. Ojalá que podamos hacerlo en 1 minuto. Mira, nosotros tratamos de representar algo de la experiencia que tenemos, una pequeña experiencia política en la ciudad del Cusco, y tratar de llevar esos planteamientos a través de proyectos de ley que se puedan dar al Parlamento en caso así seamos favorecidos con el voto popular, ¿no? La propuesta es una propuesta de transparencia, una propuesta de honestidad y sobre todo una propuesta de cara al Cusco por los intereses sagrados de nuestra ciudad del Cusco. Perfecto, Boris. Yo creo que es importante resumir y sobre todo saber identificar y explicar qué es lo que representa nuestra candidatura. Ana Cecilia. Gracias por el espacio. Yo represento una institución política de la cual soy parte desde su fundación. He sido dirigente regional y durante este último año he sido parte de la Secretaría Nacional de Organización del Partido Morado, y por lo tanto representamos lo que ya hemos demostrado con nuestra primera bancada, que es coherencia, que es seriedad y responsabilidad para realmente poner por encima de todo los intereses del país y poder tener una función legislativa que ayude al crecimiento de nuestro país. Pero también represento la renovación política del Cusco y a una generación que hemos estado peleando y que hemos estado siempre presentes en la vida política, desde la ley Pulpín, desde su derogatoria, desde que se cerró el Congreso, desde la defensa del Ministerio Público. Ahora en noviembre hemos recuperado la democracia y la institucionalidad de nuestro país desde las calles, y somos una generación que se ha preocupado por ver cambios. Hemos hecho voluntariado, activismo, desde nuestra profesión hemos aportado como hemos podido, y que hoy les decimos pues que ya no solamente somos votos o bolsones electorales, sino ahora queremos tener también una voz en el Congreso y que queremos ser parte de la toma de decisiones. Perfecto, suena sumamente interesante, la renovación política, ¿no? Creo que es un mensaje que siempre lo hemos observado y vamos a ver realmente en qué se plasma la renovación a través del presente análisis. Lo llamo así un diálogo más que un debate, porque creo que la exposición de nuestras propuestas de manera alturada resulta siendo más un diálogo ameno, que es lo que buscamos también a través de esta plataforma. Bueno, ya para entrar propiamente, mientras esperamos a Jorge García, que se va conectando, viene teniendo algunos problemas de conexión, vamos a empezar con el tema de la reforma constitucional. Si bien es cierto, durante los últimos meses se ha venido discutiendo bastante este problema de la reforma constitucional, si nos encontramos en un momento constituyente o no, si realmente nosotros debemos reformar la Carta Política de 1993 en su totalidad o solamente caben algunas reformas parciales. ¿Qué es lo que plantea el Partido Morado? ¿Qué es lo que plantea Victoria Nacional? ¿Qué es lo que plantean nuestros parlamentarios? Debiendo entenderse que ellos aspiran a ser padres de la patria, aspiran a ser representantes ante el Parlamento de la República y como un poder constituido, naturalmente tienen la facultad de poder presentar proyectos de reforma constitucional, ya sea de manera parcial o total. ¿Qué es lo que proponen? Si realmente se propone una reforma total, ¿en qué beneficiaría de que se pueda cambiar la totalidad de nuestra Carta Política? O si es de manera parcial, ¿qué partes o artículos de la misma Constitución debería cambiarse? En ese sentido, yo voy a otorgarles en una primera parte un tiempo de 5 minutos para que nos puedan explicar con respecto a este primer punto, y va a haber naturalmente un segundo tramo de réplicas que va a durar 1 minuto. Vamos a empezar de acuerdo al orden de ingreso conforme han ingresado a la presente plataforma. Voy a dar en primer término la palabra a Boris Mujica, que representa al partido político Victoria Nacional, por el tiempo de 5 minutos para que nos pueda explicar con respecto a este primer tema. Doctor Boris, lo dejo en el uso de la palabra por 5 minutos. Gracias, George. Mira, la reforma constitucional es un tema que en los últimos meses
se ha ido, yo diría, hasta manoseando en su escenario o en su esencia como una propuesta lógica y real que podría transformar nuestra primera o nuestra carta magna, ¿no? Mira, Victoria Nacional plantea y propone de que ningún documento, en este caso, siendo nuestro principal documento constitucional, la Carta Magna, es perfecto, es posible de mejorar. Es más, es bueno que la población lo sepa. Nuestra actual constitución ya ha sido reformada en varias oportunidades en los últimos casi 25 años. Déjame decirte que para mí la reforma más importante que ha tenido, por ejemplo, es el año 2002, cuando se reforma todo un capítulo, no un artículo nada más, sino todo un capítulo, el capítulo referido a la descentralización, y se introduce pues el nuevo capítulo de la descentralización el año 2002, en el cual se ha iniciado este proceso, el 2003, y que hasta el día de hoy viene caminando con idas y venidas según cada gobierno, pero ya eso, ¿no? Posteriormente se han llevado varias reformas, la última, incluso el referéndum que hemos ido a votar el 2018, con la posibilidad de cambiarse, como la creación de la nueva Junta Nacional de Justicia y cosas por el estilo. Entonces, la Carta Magna prevé los mecanismos necesarios, sea a través de referéndum o sea a través de una segunda legislatura ordinaria con el voto mayoritario de las 2/3 partes del Congreso, y es posible reformar la Carta. Lo que no estamos de acuerdo es que se hable de reforma constitucional y no se tenga claro qué cosa quieres reformar, porque estamos hablando de una cantidad de artículos que necesita saber qué parte. Por ejemplo, muchos dicen, oiga, señores, necesitamos reformar el capítulo económico. Perfecto, déjame decirte que el proceso económico que vive nuestro país hoy día tiene, si bien es cierto, sostén en la Carta Magna, pero esta fue dado entre el 8 de agosto del año 90. ¿Y de cuándo es la Constitución? De noviembre del 93. O sea, 3 años después de que se empezó la reforma económica en el Perú, con el ajuste económico del 8 de agosto del 90, con las demás normas que son el sostén del tema económico, también se han ido entre el 91 y 92. Y la Carta Magna se da el 93. Entonces, quienes crean todavía que el tema económico tiene como fundamento necesario y básico la Carta del 93, la Carta Magna, no han leído o en todo caso están equivocados, ¿no? El hecho de que diga economía social de mercado no implica pues que es simplemente, y eso hay que cambiar, cambias esa palabra y automáticamente cambias todo el modelo económico, no conocen casi nada o muy poco de economía. Entonces, es un tema para analizar y vuelvo a repetir, quienes quieran plantear reforma económica, interesamos. Ahora, ¿qué hay cosas por mejorar? Absolutamente. Creo que hay cosas por mejorar siempre. Por ejemplo, necesitamos un artículo en la Constitución que plantee la posición del Estado en el tema de la explotación de recursos naturales. Porque hoy día, lamentablemente, en los últimos 25 o 30 años, quienes han negociado por el Estado en los diversos contratos, gas, petróleo, minería, etcétera, etcétera, siempre lo han hecho en contra del Estado. Mira el tema del gas. Toledo da para exportar el gas y les exporta a 0.50 centavos de dólar, mientras Bolivia le vende a Argentina a $8 o a $9. O sea, casi 16 veces menos el costo. Entonces, la gente que ha negociado mal. Y mira, el tema del gas también nos trae repercusión hasta el día de hoy, porque sube el gas en los últimos meses por culpa de Toledo de haber puesto al tema internacional y del señor Vizcarra, que el 20 de abril del 2020 saca el GLP del Fondo de Estabilización de Recursos de Hidrocarburos, que era el que impedía que el costo internacional llegue al ama de casa o al usuario final, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se cometen cuando lamentablemente quienes van a negociar en favor del Estado lo hacen en contra o a espaldas del Estado. Entonces, hay esas cosas que hay que, creo yo, integrar en la Constitución, como el tema de mejorar la justicia. Necesitamos una reforma bastante, digamos, buena en el tema de justicia, porque lamentablemente la justicia está... Mira, la Bajato, estamos a casi 3 años y medio, 4 años de haberse iniciado las diversas investigaciones y no hay un solo sentenciado. ¿Qué hace? La gente pierde la expectativa en la justicia, no tiene fe, y parte de eso es todo lo que vivimos el día de hoy. Yo que camino, seguramente como todos, por las calles, hay una desconfianza en la clase política y lamentablemente es fruto de esas malos ajustes que tienen algunas partes de la Constitución que necesitan ajuste, pero discutamos, debatamos y consensuemos qué cosa hay que reformar. Perfecto, perfecto. Doctor Boris plantea
aquellas reformas parciales en ese sentido. Bueno, ya tenemos la presencia de Jorge García, quien representa al Partido Político de Acción Popular. Prosiguiendo con el presente tema, voy a dar paso a Ana Cecilia para que nos pueda dar su punto de vista o su propuesta con respecto al primer tema planteado. Ana Cecilia, por el tiempo de 5 minutos. Lo primero que deberíamos dejar en claro es que el debate sobre una nueva, sobre una mejor constitución, debe darse sobre la base de las razones correctas. Hay quienes sostienen que es a través de los papeles que nosotros podemos cambiar la realidad y que además hacen responsable de esta actual constitución de todos los problemas de nuestro país, como si mágicamente a través de un instrumento jurídico nosotros podríamos cambiar realidades que más bien obedecen a la falta de voluntad política, a la corrupción institucionalizada en todos los niveles del gobierno y a falencias estructurales que por años nuestro país ha arrastrado. Eso en primer término. Lo segundo es que el debate sobre una mejor constitución tampoco debe darse sobre la base de caprichos ideológicos o de quienes creen que van a capitalizar los votos de la ciudadanía, engañándoles además sobre realmente los efectos que puede tener la Carta Magna en nuestra realidad. Si nosotros revisamos por qué la población, por ejemplo, está pidiendo un cambio de constitución, más del 50% porque quieren mayores penas, por ejemplo, para los corruptos. ¿Eso está en la Constitución? No, eso está en el Código Penal. Y eso pasa también por un sistema de justicia realmente efectivo que no permita la impunidad. Entonces, si queremos tener este debate, tiene que ser sobre las razones correctas y no sobre más populismo. En ese sentido, la posición del Partido Morado es que durante este último quinquenio el país ha sido víctima de una constante crisis política que sí ha estado realmente amparada en muchos vacíos que ha tenido esta constitución actual, sobre todo respecto a las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por ello, consideramos que lo que hemos vivido este 2020, además de una crisis sanitaria, una crisis económica, en la cual hemos comprobado que derechos como la educación, como la salud, han sido completamente mercantilizados, que se han permitido abusos por parte de una parte del sector privado completamente irresponsable y ajena a un compromiso con nuestro país. Y además se han utilizado artículos de la Constitución para promover gobiernos ilegítimos y así mantenernos en mayor estabilidad. Nos queda claro que la Constitución como está debe de repensarse. Si además entendemos que la Constitución no solamente es un documento normativo, sino que al estar relacionado a derechos y al ejercicio de poder, también es un documento político, entonces debemos entender ese espíritu del contrato social. Y en ese sentido, nosotros tenemos la posición de que en el segundo año de gobierno se debe de plantear un referéndum en el cual la población decida si se debe realizar una reforma total o parcial de la Constitución o en todo caso hacerse también una nueva reforma a la Constitución, porque recordemos que el artículo 206 no prevé la figura de la Asamblea Constituyente, que permita que se modifique la Constitución en este sentido para convocar a una Asamblea Constituyente. Mi posición es que sí estamos en un momento constituyente, pero que debe de involucrar a toda la población en cada rincón del país para que deliberadamente y con la información podamos tener un nuevo contrato social que represente las demandas legítimas del nuevo Perú que queremos construir, porque después del 2020, después de la pandemia, después de estos escándalos de corrupción como el de las vacunas, ya no podemos volver a ser los mismos. ¿Y en qué puntos sugiero yo que se concentre el debate para mejorar la Constitución? Además, nosotros proponemos que se instale una comisión de expertos, pero como creemos que en este país no solo se trata de élites, también de estudiantes, académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, que den su punto de vista, primero en el aspecto de incorporar mayores derechos, referidos, por ejemplo, al acceso a Internet, a la vivienda digna, a los derechos de las minorías, y también aquellos, por ejemplo, en el artículo 2 no se hace énfasis en la prohibición de discriminación por identidad de género ni orientación sexual, y eso hace que muchos otros documentos o muchos otros protocolos que existen en nuestro país permitan abusos a los derechos humanos. De la misma manera, se tiene que hacer mayor énfasis en el rol solidario del Estado, en un Estado promotor del desarrollo del talento humano, mejorar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo para que no nos pasemos 5 años entre constantes pedidos de vacancia, tenemos una causal por incapacidad moral que no queda clara. Además, tenemos una figura como la investidura de confianza cuando hay otros mecanismos que al mismo tiempo sirven para presionar
constantemente al Ejecutivo, como es la censura, como es la interpelación, y además tenemos un total desequilibrio de poderes cuando se menciona que en el último año de gobierno el Ejecutivo no puede cerrar el Congreso, hay una completa desventaja, ¿no? Entonces, y finalmente en el rol que debe tener el Estado en la lucha contra los monopolios, ¿no? Estos son algunos aspectos que consideramos deberían evaluarse para tener una mejor constitución. Pero nuevamente, aunque esa sea la posición del Partido Morado y mi posición, vamos a ser totalmente respetuosos de la voluntad popular. Y la voluntad popular debe de expresarse en un referéndum en el segundo año de gobierno. Después de que tengamos un primer y segundo año que nos permitan enfocarnos en algunas prioridades inmediatas, como es la estabilidad económica e iniciar con la reactivación de muchos sectores productivos. Perfecto, perfecto, Ana Cecilia. Entonces, a partir, o mejor dicho, Ana Cecilia, representación del Partido Morado, refiere que se pretende convocar a un referéndum en el segundo año, ¿no? Para ver si la ciudadanía aprueba una reforma total o solamente reformas parciales. Bueno, voy a dar paso ahora a Jorge García, espero me esté escuchando, creo que está teniendo algunos inconvenientes con el audio, el video, no sé si me escucha, para comentarle que estamos tratando este primer punto sobre la reforma total o parcial de la Constitución. ¿Qué es lo que propone Jorge García en representación de Acción Popular por el tiempo de 5 minutos? Jorge, dejo en el uso de la palabra. Bueno, antes quisiera saber si es que se me escucha, debido a que he tenido algunas dificultades. ¿Sí? Genial. Se te escucha perfectamente, pero no se puede visualizar tu cámara. No me digas. Perfecto, pero bueno, te escuchamos, Jorge. Ok. Bien, en primer lugar, tengo que disculparme por los impases técnicos que he podido tener para poder acceder a este espacio, ¿no? Saludarte, George, que has generado pues este espacio donde podamos exponer nuestras posturas para este proceso electoral. Saludar también mediante tu persona al profesor Boris Mujica, a quien estoy viendo después de mucho tiempo, y a Ana Cecilia. Bien, en primer lugar tengo que señalar que yo sí, la postura respecto al tema de una reforma, un cambio de constitución, sí se tiene en los sentidos o en el siguiente orden de ideas. En primer lugar, tenemos que señalar que la Constitución de 1993 surge como consecuencia de dos eventos importantes dentro de nuestra historia peruana. En primer lugar, se tiene que señalar el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Pero más importante aún todavía es el consenso de Washington en 1989, donde John Williamson y grandes representantes económicos propusieron los lineamientos ¿para qué? Para que se pudiera dinamizar la economía a nivel de los países de América Latina. Sabemos que el consenso de Washington lo que ha señalado, y para que sea más entendible, es que el Fondo Monetario Internacional, el Tesoro de Estados Unidos, el Banco Mundial y otros organismos más de orden económico impusieron reglas a los países, y en este caso a Perú. Le señalaron, Estado peruano, tú estás en una crisis económica, el Fondo Monetario Internacional y los diferentes organismos internacionales económicos, te vamos a prestar, te vamos a dar el dinero para que tú reactives tu economía. Pero para eso, tu Estado peruano tienes que cumplir diferentes parámetros, diferentes lineamientos para que se te pueda otorgar este tema de crédito. Y parte de esas cuestiones era reducir. Perú, vas a tener que reducir el porcentaje de trabajadores, vas a tener que vender las empresas estatales, vas a tener que subir y ampliar la recaudación de los impuestos, vas a tener que dejar que los intereses de los créditos sean pues regulados por el mercado, por el libre mercado, ¿no? Y también vas a dejar, en otras palabras, que se rompa tu soberanía mediante las excesivas facilidades que se daba o que el Estado peruano tenía que dar a las empresas internacionales. El Estado peruano en ese momento, en los años 90, inicios de los años 90,
tendía pues una alfombra roja a todas las inversiones privadas, internacionales, transnacionales. Entonces, a las finales, ahí se configura la Constitución de 1993, que le da al inquilino la posibilidad de tener la llave de la casa y hacer los estragos que quiera sin que el dueño de casa pudiera hacer absolutamente nada respecto de esos destrozos, ¿no? Ahí están el tema de los contratos leyes. Y es por eso que la posición que sostengo es que se tiene que reformar varios de los artículos y principalmente el capítulo económico que lo tenemos en el artículo 58, que habla acerca de una economía social de mercado, que en teoría es buena, ¿no? Porque esa economía está destinada u orientada al tema de el estado de bienestar, el Estado que garantice la educación, la salud y diferentes derechos. Sin embargo, actualmente lo que pasa... ¿Perdón? Un minuto. Ok. Lo que ahora pasa es que la cuestión del capítulo económico es sumamente importante. ¿Para qué? Para que se hagan las reformas. Ahora, hablar de una reforma constitucional no solamente es cambiar, lo que nosotros proponemos es que se tenga una economía industrial y social de mercado para que se genere ya no el tema de la venta de materia prima, sino que se tenga que dar el valor agregado, que se tenga que dar el procesamiento de la materia prima y de esta manera generar y mover la economía, dinamizar la economía dentro del país, en el sector agrario, en el sector productivo, en diferentes sectores a nivel nacional. Entonces, eso es lo que se propone en primera instancia y que se tienen que reformar varios de los artículos y no solamente como una cuestión de trámite ante el legislativo que se alberga en uno de los artículos de la Constitución para la reforma, sino como un momento refundacional donde los ciudadanos entiendan y donde los ciudadanos vean que es un momento sumamente importante para poder cambiar las cosas dentro del país. Perfecto, Jorge. En ese sentido, bueno, hemos escuchado en esta primera parte, Boris Mujica hace referencia a que es importante reformar de manera parcial, sobre todo en el tema de la explotación de los recursos naturales. Ana Cecilia refiere que al segundo año se tenga que convocar a un referéndum a efecto de que la ciudadanía decida si se tiene que cambiar total o parcialmente. Y bueno, Jorge García refiere que efectivamente se tienen que reformar varios artículos, en especial el capítulo económico, donde se tenga que establecer una economía social e industrial de mercado. Frente a ello, con derecho a réplica, yo en el mismo orden voy a dejar para que puedan rebatir aquellas propuestas que han podido escuchar de todos los candidatos. Empezamos con Boris, por el tiempo de un minuto. No, importante, creo, George. Creo que los tres hemos casi coincidido en que es un instrumento normativo, la Constitución, que es posible modificar y mejorarse. Pero una cosa que es buena plantearla ahora también, creo que es la posibilidad de generar consensos. O sea, ninguna Constitución, es más, cuando se reforma el capítulo de la descentralización en el 2002, lo que se logra es consensos, porque solo lográndose consensos existe la posibilidad de que lo que se reforme tenga viabilidad al futuro. Porque si tú haces reformas casi un poco más dictatoriales, como conversaba con alguna persona de otro partido que decía, nosotros ya tenemos un modelo de constitución casi ya para cambiarla, decía, eso no es consenso, eso no es democracia. La democracia necesita debatirse, la democracia te permite contradecir o plantear tu opinión. Entonces, en esos escenarios, la posibilidad de modificarse algunos artículos o algunos capítulos de la Constitución siempre va a estar abierta y creo que eso es bueno, llegar a un nivel de consenso. Ahora, la pregunta es, ¿qué, cómo y hacia dónde te va a llevar lo que quieres reformar? Justamente ahí está el debate y la democracia permitirá que eso se debata y se planteen argumentos claros, concretos y concisos, ¿no? Como bien lo han manifestado. Yo lo manifesté al inicio, la Constitución no te soluciona la vida de la noche a la mañana. Son otras normas que sostienen la Constitución las que finalmente van a dar viabilidad a muchas cosas, ¿no? Nada más. Perfecto. Boris refiere que debe haber un consenso. Ana Cecilia, ¿qué nos dice por el tiempo de un minuto en esta réplica? Sí, algo importante para que se generen consensos es la posición institucional que tengan las bancadas o los partidos a los cuales representemos, ¿no? En ese sentido, me parece importante que tengamos claridad sobre cada una de las posiciones que tiene tanto Victoria Nacional como Acción Popular. Yo he escuchado, por ejemplo, al candidato 9 de Lima
plantear sí una nueva constitución, porque además este candidato toma, ¿no?, como postura la posición, la de la generación de Bicentenario, que también como parte de las marchas de noviembre último, ha tenido esto dentro de su plataforma de lucha. Entonces, creo que sí es importante tener esa claridad y además yo añadiría que si bien la Constitución, pues como documento no resuelve los problemas de la noche a la mañana, no debemos de perder de vista que no solamente es un instrumento jurídico, sino también político, y en ese sentido representa un nuevo pacto social. Y si estamos en un momento constituyente, este nuevo pacto social no solo debe quedar a discreción de políticos que creen que son iluminados y que pueden tomar las mejores decisiones. No, necesitamos que en este proceso se incluya a toda la ciudadanía, pero no solo a través de su voto, sino como nosotros proponemos desde el Partido Morado, a través de diferentes comisiones que integren a los sectores de la ciudadanía, jóvenes, mujeres, organizaciones campesinas, sindicales, gremiales, académicos, expertos, etcétera. Todos y todas tenemos que ser parte de esto. Solo eso. Perfecto, perfecto, Ana Cecilia. Ana Cecilia refiere que es importante hacer o incorporar, hacer partícipe a la ciudadanía en este proceso de reforma. Jorge García, por el tiempo de 1 minuto. Tu audio, Jorge. Genial. Como lo señalaba en un inicio, tenemos que entender que el proceso de construcción económica dentro del país obviamente ha tenido etapas, ¿no? Es decir, he mencionado el tema del consenso de Washington como uno de los puntos muy importantes. ¿Para qué? Para que se pudiera dar este proceso neoliberal en América Latina respecto a las crisis económicas que había en los diferentes países, ¿no? Y pues ha sido un mecanismo de control económico de grandes intereses internacionales. Ahora, ha pasado ese proceso de informalidad, ese proceso donde no se podía ser muy riguroso ni legalista, o el Estado no podía ser muy controlador, sí se tenía que dar, porque anteriormente no se hubiera podido ver un tema de regular por parte de SUNEDO a las universidades con la rigurosidad que ahora está en camino emprendiendo. Anteriormente, con eso se hubiera terminado el tema de las universidades, pero ahora estamos en un proceso, seguimos avanzando, y dentro de ese proceso de desarrollo, de avance, lo que nosotros tenemos que hacer ahora, particularmente considero, como representante de Acción Popular en estas elecciones, que se tiene que dar no solamente el trámite procedimental para una reforma o la reforma de algunos artículos dentro de la Constitución, sino que se tiene que enviar un mensaje a la población. Lo que señalaban, que se tiene que dar ese pacto entre la sociedad, los ciudadanos, los cusqueños, los peruanos, necesitamos entender que no solamente la Constitución o la reforma de la Constitución va a solucionar los problemas, sino que ese va a ser el inicio de todo un proceso de reformas, porque si continuamos con esta Constitución, yo se los aseguro que no vamos a hacer absolutamente nada por mejorar todo aquello que la pandemia ha develado, que la salud se compra en este país, que la educación se compra en este país, y que no hay muchos derechos que el Estado y la Constitución puedan brindar de forma eficaz y eficiente a los ciudadanos y a los peruanos. Perfecto, muchas gracias, Jorge, atentamente te hemos escuchado. Y para poder generar una suerte de conclusión con respecto al planteamiento de los 3 candidatos, yo quiero compartir un punto principal, donde hacen referencia a que la Constitución o el cambio total de una Constitución no va a solucionar todos los problemas de una sociedad o de un país. Ello requiere de otro tipo de estrategias y políticas públicas, y en ello yo coincido con los 3 candidatos, y creo que es sumamente importante también ser responsables con respecto a la reforma de la Constitución, que es un tema apasionante, somos todos abogados, pero también muy complejo. Bueno, vamos a entrar al segundo punto propuesto en el presente análisis, que es el tema de la reactivación económica. A consecuencia de la cuarentena prolongada en el país, ha hecho de que el Perú sea uno de los países que ha sido golpeado más económicamente, y la CEPAL ha hecho referencia de que el 2020 hemos decrecido un poco más del 12%, ¿no? Por encima del promedio de lo que ha decrecido los demás países de América Latina. Frente a ello, ¿qué es lo que proponen cada uno de ustedes con respecto a la reactivación económica? ¿Qué pretenden hacer a través del Poder Legislativo para que se reactive la economía en nuestro país, en vista de que hoy vemos
muchos negocios que han cerrado, hay gente que ya no tiene trabajo, lamentablemente nuevamente se va a volver a incrementar los puntos de pobreza. Frente a ello, ¿qué es lo que nos proponen nuestros candidatos? Empezamos nuevamente con Boris con respecto en este segundo punto, por el tiempo de 5 minutos. Gracias, George. Mira, Victoria Nacional plantea y está plasmado en el plan de gobierno que se ha presentado al Jurado Nacional de Elecciones, la reactivación económica como uno de los pilares para salir de esta crisis económica que ha causado la pandemia, ¿no? A ver, en el caso concreto, el tema de la crisis va a ser una consecuencia de la pandemia y en la medida que los países puedan enfrentar de mejor o mayor manera esta situación es que vamos a poder salir más rápidamente. Lo que tú has manifestado, ¿no es cierto? Hemos aguantado la crisis, pero desde escenarios que mucha gente ni siquiera lo ha tomado en cuenta. ¿Quiénes han soportado la crisis en esto? El microempresario, el pequeño productor, el ambulante, es el que ha movido la economía entre mayo a diciembre del 2020. ¿Por qué? Porque la gran empresa estaba pues caminando a un paso lento, suave, etcétera. El pequeño, el agricultor, el emprendedor le ha dado movimiento a la economía. El informal, una cosa que hay que reconocer es que el informal le ha dado soporte a esta economía. Entonces, la reactivación económica, en el caso concreto de Cusco, por ejemplo, tiene que tener un vértice importante, que es el tema de mirar el turismo como una de las principales actividades, en especial de casi la mitad de la población de nuestro departamento, y en especial de unas 4 o 5 provincias con énfasis en Cusco, Calca, Urubamba, La Convención, Canchis o Quispicanchis. Victoria Nacional propone lo siguiente. Necesitamos reactivar el turismo, porque reactivando el turismo vas a reactivar la economía local y por ende la economía nacional. Mira, entre octubre y diciembre se abrió Machu Picchu gratuitamente. La pregunta es, ¿por qué lo cerraron? Si empezó a moverse nuevamente toda la economía a nivel local. Entonces, ahí se han tomado medidas equivocadas. Victoria Nacional propone reactivar el turismo. Primero, necesitamos generarle un escenario importante para Machu Picchu, ¿no? La accesibilidad, tanto por Santa María, Santa Teresa, hidroeléctrica, la generación de una vía correcta y adecuada, como el tema de una ciclovía paralela al tren. Tú reactivas el ingreso a Machu Picchu y lo pones de manera gratuita. Entonces, paralelamente a eso viene la segunda medida. Victoria Nacional propone el ingreso a todos los centros arqueológicos del país gratuitamente hasta diciembre del 2022 mínimo, y según se vea se puede ampliar. ¿Por qué? Porque solo así vas a generar ese turismo interno que va a empezar a mover restaurantes, taxistas, hoteles, agencias de turismo. Por ende, mueves la economía local, en el caso concreto de Cusco y seguramente de muchas partes del país. Desde el escenario nacional necesitamos reactivar al pequeño agricultor, que es el que le ha soportado a la economía, ¿no? Con el tema de préstamos a bajos o a nulos intereses. Mira, ¿por qué reactiva Perú al mediano y al grande? Le das a 0% de interés los primeros 12 meses, es más, no le cobras ninguna cuota y solo le empieza a cobrar a partir del segundo año a 1% anual. Y el pequeño, el micro, ¿por qué no tiene esas facilidades? Eso hay que lograr, hay que hacer que eso también llegue a esa gente. Entonces, Victoria Nacional propone la reactivación también desde el pequeño y el micro, que tenga la posibilidad de acceso a estos créditos, porque solo así vamos a mover la economía. Y un tercer escenario es mirar todo el tema de la agricultura y el tema de la micro o mediana manufactura, que es la que va a generar y transformar la economía en productos de mejor calidad o lo que comúnmente se llama darle valor agregado a cada una de las cosas que hacemos en el país o que producimos. ¿Cómo hacemos para que el café ya dejemos de exportar solo grano, sino exportemos café tostado y bien tostado y que sea, digamos, comercializable y concurse a nivel mundial, como lo hace a nivel nacional y en otros lugares? ¿Cómo hacemos para que el cacao logre lo mismo, para que el azúcar, el arroz, la caña de azúcar, cómo hacemos para que el aceite de oliva que ha generado bastante en el sur? Mira, cómo el tema del cambio de una norma, en el tema de, por ejemplo, de los trabajadores agrícolas, que es muy diferente al agricultor, le genera situaciones para la costa, pero no miran la sierra. ¿Cuánto cuesta el empleo
el trabajo de mano de obra en Quillabamba, 25, 30 soles diarios el jornal diario. Si tú le aplicas la norma que se ha aprobado hace poco en Lima, modificando la anterior, le tienes que pagar 67, 70, 80 soles. ¿Quién en Quillabamba o acá en la Sierra le va a pagar 80 soles diarios al trabajador? Entonces, mira, como hay cosas que desde el punto de vista económico no encajan con las normas que se aprueban a veces en el Congreso, ¿no? Bien, perfecto, Ori, sumamente interesante la propuesta. Ana Cecilia, 5 minutos con respecto a la reactivación económica. ¿Qué propone? Bien, la pandemia nos deja elevados índices de desempleo, casi el 50% de la población ha perdido su trabajo, 2 millones de personas han pasado a la condición de pobreza y además las lecciones que nos deja con claridad es que primero el Perú y el Cusco no pueden seguir llamándose regiones solamente turísticas o regiones solamente mineras porque ya no podemos depender de una sola actividad económica. Hoy hemos sentido cómo ha caído la economía en el Cusco, cómo hemos sentido en la falta de dinero en los bolsillos de las personas que vivían de los ingresos directos e indirectos del turismo, porque no hemos potenciado otros sectores. Y lo segundo, hemos visto que por tanto enfocarnos en el chorreo y en el crecimiento de los grandes, que algún día va a llegar a los de abajo, nos hemos olvidado completamente de generar opciones de desarrollo y de oportunidades a los más pequeños que en buena cuenta han sostenido esta pandemia. Por ello, sobre el primer punto, lo que plantea el Partido Morado es que necesitamos una reforma de gestión del territorio. En nuestro plan de gobierno nosotros hemos contemplado que esto va a implicar que se declare en emergencia el sector de infraestructura. ¿Para qué? Para que se identifiquen obras estratégicas de interés nacional y de interés regional, pero al mismo tiempo también se pueda permitir la generación de empleo, de mano de obra, en, por ejemplo, la reparación de espacios públicos, de mercados y otros. Esta es una propuesta contenida en nuestro plan de gobierno, cuya competencia de ejecución, claro, corresponde al Ejecutivo. Sin embargo, desde la labor de representación y de fiscalización, lo que nosotros promoveremos es que se defienda de una vez la agenda regional del Cusco, ¿no? Las obras de interés que nosotros tenemos, las obras estratégicas, como el aeropuerto de Chinchero, la masificación del gas, la vía expresa, entre otras, que ya ni siquiera deberían ser promesas de campaña, sino compromisos que tengamos todos los candidatos al Congreso y compromisos que tengan los 5 candidatos que sean elegidos por el Cusco para defender, ¿no? Y esto no solamente va a permitir la generación de empleo, sino también va a permitir el desarrollo de muchas provincias en nuestra región. Más aún si uno se fija, seguramente todos los que estamos viajando nos damos cuenta cómo las vías de comunicación también están en emergencia. Es algo que nosotros tenemos que mirar. Un sector que ha sido postergado por mucho tiempo es la agricultura familiar. Actualmente existe una ley, sí, pero esta ley no es suficiente porque solamente declara cuáles son los órganos rectores y declarativamente algunas acciones que deberían dirigir la política pública. Pero eso no es suficiente. Nosotros planteamos una nueva ley de agricultura familiar que realmente permita que esto deje de ser una actividad de subsistencia. Nosotros hemos trabajado de la mano de la Federación Departamental de Campesinos y junto a ellos hemos construido una propuesta que incorpora, por ejemplo, las buenas prácticas de sierra productiva, como la existencia de los yachachis, que son personas de la zona correctamente capacitadas que van a permitir que se haga sostenible los proyectos que se realicen y que además van a permitir que se incorpore el uso de tecnologías y que se ingrese a otros mercados que les permitan también a ellos fortalecer mucho más sus ventas. Durante esta última etapa de la pandemia se ha dado una ley que promueve la compra a los agricultores y a los productores rurales. Pero esta ley, la 30071, tiene una trampita. Y esa trampita es que se pide certificación y esta certificación no la tienen realmente los agricultores, sino más bien los intermediarios. Entonces esta ley no parece beneficiar a las familias que viven de la agricultura o esta agricultura de subsistencia. Esa también es una ley que nosotros tenemos que corregir cuanto antes, ¿no? Al mismo tiempo, tenemos que fiscalizar y buscar la flexibilización de los requisitos del FAE Agro, al cual han podido acceder muy pocos, y también del seguro agrario, que actualmente solo cubre a un 8% de las familias. Otro aspecto que también se ha dejado al abandono y que en realidad es la base de la economía familiar son los pequeños y las microempresarios, los trabajadores independientes y los informales, ¿no? Para cada uno de estos sectores poblacionales tenemos diferentes propuestas. Debido al tiempo, seguramente en la segunda parte voy a poder describir de mejor manera nuestras propuestas. Ahora solo quisiera expresar 2 de ellas. El Reactiva Personas, que es este aval que ha dado el Estado, pero que también incluye
a los pequeños negocios y a las microempresas, pero con un monitoreo mucho más específico para garantizar que no se cierren y que no quiebren, ¿no? Y lo segundo es que actualmente también tenemos una ley de promoción de la formalización que solo se concentra en un régimen especial laboral que reduce algunos derechos laborales, pero eso no es suficiente. Necesitamos una nueva ley MIPES que genere no solo la formalización, sino la simplificación administrativa, que genera además incentivos tributarios y una asesoría técnica que acompañe constantemente a los emprendedores para que sus negocios crezcan y, ¿por qué no?, pensemos en el futuro, incluso se sirvan de la tecnología y puedan ingresar al comercio internacional, al comercio digital, que hoy por hoy es lo que realmente se viene viendo en el mundo. Entonces, esa es una propuesta también del Partido Morado, que es la Agencia Única de Competitividad y de Innovación. Esa es parte de nuestras propuestas para la reactivación económica. Perfecto, Ana Cecilia. Vamos con Jorge García, por el tiempo de 5 minutos, el tema reactivación económica. ¿Qué propone? Tu audio. Ahora sí, ahora sí. Bien, bien, estimado George. Dentro de la propuesta de reactivación económica tenemos dos vertientes. Por un lado está el tema de la modificación del decreto de urgencia 29-2020, que fue pues emitido el anterior año para poder reactivar a los micro y pequeños empresarios. El FAEMIPE es el Fondo de Apoyo Empresarial. Este tiene como finalidad apoyar con créditos a nivel de las entidades financieras a los micros y pequeños empresarios con la garantía del Estado. Existe un fondo, en ese entonces era de 800 millones, para que se pudiera distribuir mediante estas financieras. Este decreto de urgencia además señalaba, en ese entonces, porque fue modificado también, que este tendría un periodo de gracia, es decir, un periodo en el cual aquellos que habrían sido beneficiados con el crédito en 12 meses o en un año no pagarían, sino los posteriores 3 años a ese periodo de gracia. Lo que nosotros proponemos es que eso se tiene que ampliar. El FAEMIPE se tiene que modificar no solamente el periodo de gracia, que pase de 12 meses o un año a 24 meses o 2 años de periodo de gracia. Este periodo de gracia y esos créditos sean dinamizados y obviamente no solamente van a beneficiar a las empresas de turismo, a las empresas o a los negocios de restaurantes, a las micros y pequeñas empresas de diferentes rubros, no solamente a nivel de la región Cusco, sino a nivel nacional. Recuerden que no solamente tenemos que hacer leyes o proponer esas iniciativas legislativas mirando solamente al Cusco. Obviamente es prioritario, sin embargo, la cuestión va a ser nacional. Entonces, tenemos que centrarnos bien en ese tema. Ahora, se señalaba también respecto, dentro de las vertientes, que se tiene que dar, también lo señaló el candidato a presidente, a la presidencia de la República por nuestro partido, el doctor Leonel Lescano, que no solamente se tiene que ver el tema privado, sino también el público, ¿no? Se tiene que dar la dinamicidad, se tiene que generar la ejecución de la inversión pública a nivel del Estado. Y esto va a generar muchos puestos de trabajo y de esa manera también se va a dinamizar la economía del país. Un sector que ha sido postergado a lo largo de todos esos años ha sido el sector de la agricultura. Las leyes, incluso leyes también del capítulo económico que he hecho referencia, han favorecido no solamente a la gran agricultura, ¿no? Sino a otras empresas también transnacionales, internacionales de gran alcance. Lo que nosotros hemos visto es que se tiene que proponer o proponemos una iniciativa legislativa de modificación de la Ley de Agricultura Familiar, la Ley 30355, la cual no genera los beneficios a la pequeña agricultura, esta pequeña agricultura que ha sido postergada. Esta ley señala 3 aspectos, 3 características
donde los señala, donde los pone a los pequeños agricultores. En primer lugar está la agricultura familiar de subsistencia, donde los agricultores o las unidades productivas simplemente se dedican a el autoconsumo o autosustento. La segunda es la agricultura familiar intermedia, donde se genera el autosustento, pero también la venta no a gran escala. Y la otra, que es la agricultura familiar consolidada, que a las finales es aquella que genera su autoconsumo, vende y genera un adicional para que pueda seguir moviendo esto. Lo que nosotros proponemos es que se identifiquen las hectáreas, las porciones de tierra que van a generar la dinamicidad en la pequeña agricultura, de manera que aquellos que no tienen mucha tierra puedan asociarse y así generar el movimiento de la dinamicidad económica en agricultura. El profesor Boris señalaba y hacía una pregunta, ¿no? ¿Cómo dejamos de vender café, solamente café, materia prima, los productos sin haberse procesado? Y parte de ese proceso también es lo que señalaba respecto al capítulo económico. Necesitamos integrar y modificar el tema del capítulo económico y que no solamente sea pues la economía social de mercado, sino que sea la economía industrial y social de mercado para que así se generen políticas económicas no solamente para la agricultura, sino para los diferentes sectores que mueven la economía y sostienen la economía del país. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Bueno, para entrar al procedimiento de réplicas, se han escuchado atentamente qué es lo que proponen, y bueno, yo les hago la siguiente pregunta: ¿es viable o no es viable lo que proponen sus contendores conforme han podido escuchar? Por el tiempo de 1 minuto a Boris Mujica para que pueda hacer uso de la réplica. ¿Es viable o no es viable? Mira, eso depende, porque necesitaríamos más espacio para poder definir o, digamos, defender o en todo caso replicar las situaciones de cada uno, ¿no? Pero mira, acá hay dos cosas importantes que creo que Victoria Nacional lo plantea básicamente en el tema de reactivación económica, ¿no? Mira, necesitamos, y lo hemos enfatizado, reactivar el turismo, que es un tema, en el caso Cusco, fundamental, y en el transcurso de por ende reactivas todos los demás sectores que están ligados de manera directa o indirecta al turismo, como son hotelería, taxis, comercio, mercados, etcétera, y demás situaciones. Y uno segundo, necesitas reactivar, yo no diría reactivar, pero necesitas impulsar la pequeña, mediana y microagricultura, que es la que domina en la sierra en el Perú, porque la gran agricultura obviamente está en la costa, ¿no es cierto? La agricultura de exportación, pero la micro, la pequeña, esa que se da acá en la cuenca de Quesermayo, en el Valle Sagrado, en la zona de Quispicanchi, en la cuenca alta del Vilcanota o en la cuenca baja antes del Pongo de Mainique de Vilcanota, entonces necesitas inyección de recursos y la propuesta, que también está en el plan de desarrollo, en el plan de Victoria Nacional, es aquel emprendedor joven y que sea de nacimiento agrícola, o sea, de carácter agrícola, tendrá 1 año de exoneración de cualquier tributo y a partir del segundo año recién podrá declarar los tributos necesarios y requeridos. Es una manera de formalizar al pequeño y también darle la posibilidad de que pueda producir sin costos, que son los básicos para la tributación. Perfecto, muy puntual y sumamente interesante la postura del doctor Boris. Ana Cecilia, por el tiempo de 1 minuto. Sí, hay coincidencias importantes. Creo que respecto a la necesidad de mirar hacia el fortalecimiento de los pequeños microempresarios, también hacia las personas que se encuentran en situación de informalidad. En ese sentido, creo que es muy importante garantizar y seguir fortaleciendo la seguridad social. Eso quiere decir salud y acceso a pensiones también. Así necesitamos pensar en que una vejez digna y demás no depende solamente de que estés en planilla, ¿no? Es importante tener esa mirada. Hemos coincidido respecto a la agricultura familiar. Yo añadiría que por eso es importante tener un enfoque territorial que nos permite identificar en cada provincia del Cusco, incluso en cada distrito, cuáles son los sectores productivos que nosotros podríamos potenciar. Tener esta visión nos va a permitir incluso generar una conexión importante con el resto de agendas o también propuestas que tengamos, ¿no? Por ejemplo, en Urubamba es una zona agropecuaria. Yo, como parte de mi agenda, también estoy promoviendo el fortalecimiento de la oferta pública a nivel de institutos tecnológicos y productivos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en Urubamba? También se tendría que promover la creación de mayores carreras que permitan a los jóvenes
de aquí, del sector, poder estudiar estas carreras y luego poder aplicar sus conocimientos en promoción del desarrollo de sus localidades, ¿no? Es algo importante. Quisiera añadir algo sobre la propuesta que mencionó Boris para poder generar mayor ingreso a Machu Picchu. Sí es importante que demos alternativas y generemos mayor competencia, por ejemplo, a lo que viene haciendo Perú Rail. El transporte intermodal, por ejemplo, a través de la promoción de las ciclovías es importante. Pero si hablamos de una carretera, y que seguramente va a ser algo bastante discutido, una propuesta que también está dentro del plan de gobierno del Partido Morado es más bien la ley de carreteras verdes, que va a permitir que se construyan estas sobre la base de estudios de impacto ambiental específicos y que además no impliquen mayores daños a la belleza paisajística, que es algo que también nosotros debemos defender, ¿no? Es necesario promover esta alternativa, pero que sea sostenible y respetuosa del medio ambiente. Es lo que añadiría. Perfecto, Ana Cecilia, muchísimas gracias. Doy el paso a Jorge García para que por el tiempo de un minuto haga ejercicio del derecho a réplica. Bueno, a mí me llamó la atención el tema, bueno, cuando Boris señala y se hace la pregunta respecto a por qué cerraron nuevamente el ingreso a Machu Picchu, ¿no? Obviamente, este proceso se dio, ¿por qué? Porque se estaba incrementando el tema de los casos de COVID en Cusco. Y no solamente eso, sino también hubieron problemas internos y que cerraron las vías del tren. Sabemos el tema de Perú Rail. Entonces, obviamente, se tenía que cerrar el ingreso por estos dos factores. No se puede señalar otro aspecto. Ahora, también me ha dado la razón respecto al tema de que en el Valle Sagrado y en diferentes lugares se tiene pues que dinamizar la economía y esto se tiene que hacer mediante los créditos a las diferentes micro y pequeñas empresas que a las finales son los que sostienen la parte económica en un gran porcentaje y que ellos han sido sumamente golpeados en esta crisis sanitaria que también pues es una crisis de empleabilidad, de recursos económicos y que ha generado bastante y ha golpeado bastante a los cusqueños y a todos los peruanos. Se tiene que generar esa dinamicidad económica con estos créditos y es por eso que nosotros estamos proponiendo este incremento del periodo de gracia. Esto no solamente va a quedarse el año 2021, no, esto va a generar un crecimiento o un restablecimiento de la economía en los próximos 5, 10, 100 años. Ya nos hemos ayudado internacionalmente también con los préstamos que Vizcarra hizo respecto a las políticas que tenía para poder reactivar la economía en la crisis. Entonces, lo que nosotros tenemos que generar es este tema y estas cuestiones de crédito para que se puedan dinamizar la economía, no solamente en el sector turismo, en el sector de los restaurantes, en el sector de producción, no, absolutamente en todos los sectores de la micro y pequeña empresa. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que es un tema sumamente importante donde hay un montón de vertientes que se tiene que analizar con respecto a este tema, ¿no? Durante los últimos años el Perú ha tenido una bonanza económica y consecuencia de esta pandemia global que ha afectado naturalmente a todo el mundo, hecho de que lamentablemente vayamos a decrecer económicamente. Bueno, hay bastante pan por rebanar en este tema y creo que es sumamente importante sobre todo llegar a consenso. Bueno, entramos a la parte final del presente debate y donde voy a exhortar a cada uno de los candidatos en primer término por un tiempo de 2 minutos para que nos puedan dar a conocer cuál es su proyecto de ley más importante que pretenden presentar en el Parlamento de la República si estos resultan ser elegidos. Ello siendo siempre y cuando beneficioso para la región del Cusco. Por el tiempo de 2 minutos y finalmente les voy a dar un tiempo de 1 minuto y medio para que puedan dar un mensaje final con respecto a los temas abordados el día de hoy. Vamos a comenzar nuevamente en el mismo orden con el doctor Boris Mujica. 2 minutos para que nos pueda explicar cuál es su principal propuesta de proyecto de ley que pretende presentar en el Congreso de la República. Doctor. Gracias, George. Mira, nosotros hemos presentado todavía el 13 de enero, y está ahí en nuestro fanpage el video sobre la famosa cuota joven en el empleo del Estado, ¿no? 13 de enero, yo ahora he escuchado hasta un candidato presidencial hablar del tema, ¿no? Qué bueno que nos estén copiando en todo caso.
¿Qué implica esto? ¿No? Es un proyecto de ley que se aplicaría a todas las instituciones del Estado, municipalidades distritales, provinciales, gobiernos regionales, ministerios y demás instituciones del Estado, para que en el concurso anual de plazas diversas que tengan, haya un porcentaje hasta 20% para ser concursados única y exclusivamente con nuevos profesionales, tanto de universidades como de institutos superiores, que no les pidan el requisito del año o 2 años o 3 años de experiencia que termina siendo una pared para cuando uno empieza a trabajar. Y en el caso seguido a este está el tema de la exoneración tributaria a los nuevos emprendedores peruanos, en aquellos ligados, que tienen que tener dos requisitos: que sean jóvenes, menores de 29 años, y segundo, que su emprendimiento esté ligado al tema agrícola o productivo, para que durante el primer año no se tribute nada y empiece a tributarse recién en el segundo año, ¿no? Entonces, creo que esas dos son importantísimas. El Cusco está dentro del tema y a eso también va el tema del famoso canon turístico, pero que no se llama canon turístico, se llama distribución de las rentas del turismo, que es similar al canon aduanero en el caso del Callao, ¿no? El 50% del impuesto a la renta para las municipalidades y gobiernos regionales del Cusco de todo el departamento. Perfecto, perfecto, Boris, atentamente. Ana Cecilia, por el tiempo de 2 minutos, ¿cuál es tu principal propuesta de proyecto de ley que pueda beneficiar a la región del Cusco? Bien, así como por años hemos escuchado hablar del famoso boom económico que se sentía en cifras macroeconómicas, pero nunca en el bolsillo de las personas, también se ha hablado durante muchos años del famoso boom demográfico en el cual el Perú tiene esta posición que le permite dar pasos agigantados hacia el desarrollo porque tenemos una población mayoritariamente joven y además productiva. Lamentablemente a esta población joven jamás se les ha dado las condiciones mínimas de educación de calidad y de empleo digno para que puedan desarrollar sus talentos y así aportar al desarrollo de la sociedad. Las decisiones que se tomen en los próximos 5 años van a influir mucho en nuestra generación y en el futuro que hoy nos toca defender, porque somos una de las poblaciones más afectadas durante la pandemia. Casi 200.000 han dejado de estudiar por falta de recursos. De cada 4 jóvenes, 1 ha perdido su empleo. Y en ese sentido, lo que nosotros tenemos que ofrecer son alternativas realmente viables y que atiendan la necesidad del mayor grupo de jóvenes que existen. Y lamentablemente el grupo de jóvenes que ha tenido acceso a educación superior es mínimo, es un 30%. El grupo de jóvenes que podría acceder a un empleo formal en el sector público es mínimo. Y lo digo con todas sus letras a Boris. Desde el 2015 se viene hablando de la ley de cuota joven. Esa no es una invención que recién se esté presentando en esta campaña. En todo caso, si alguien ha copiado algo, creo que es usted, porque eso lo han defendido muchos jóvenes en los parlamentos universitarios, en los parlamentos jóvenes que ha asistido y además en diversos congresos de la Secretaría Nacional de Juventudes, donde también yo he estado presente y muchos otros jóvenes de la región. Pero esta propuesta no ha encontrado sustento técnico porque si revisamos las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, entre un 17 y 22% de personal del sector público, pues precisamente están comprendidos entre los 18 y 29 años. Es decir, plantear esta cuota podría convertirse más bien en un techo a las oportunidades que tengan los jóvenes. La propuesta que yo presento está más bien enfocada en esos casi 100.000 jóvenes cusqueños y que a nivel nacional son casi 2 millones que no han tenido ni oportunidad de acceso a estudios ni a trabajo. Es la ley Pro Compite Joven, que va a permitir que a través de los gobiernos locales y regionales se brinden no solamente capitales, semillas o fondos concursables para que ellos puedan desarrollar proyectos innovativos y de producción que mejoren la calidad de vida, que mejoren el desarrollo de sus localidades, sino que también se va a preocupar por algo importante, y es que estos jóvenes que no han tenido acceso a educación necesitan de alguna manera demostrar sus conocimientos, demostrar sus habilidades. Entonces también hay que promover su certificación de competencias desde sus gobiernos locales y municipales. Y además también hay que promover su formación continua. Y esto también es algo que pueden realizar los gobiernos locales y regionales como nivel de gobierno más cercano. Y lo digo ¿por qué? Porque existen actualmente programas de inserción laboral, programas de certificación de competencias, programas de emprendimiento solo para jóvenes que dependen de los diferentes ministerios. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente esta mayor parte de programas se aplican en Lima. No llegan a las provincias de las regiones y mucho menos pues a las provincias más alejadas. Entonces hay que abordarlo desde el nivel de gobierno más cercano. Además, desde nuestra labor de fiscalización,
nosotros promoveremos que estos programas que ya existen realmente funcionen. Esperamos que con esta propuesta nosotros no permitamos más fuga de talentos, ni jóvenes que vean un futuro de sueños frustrados. Queremos generar oportunidades para que ellos desarrollen sus talentos. Esa sería mi propuesta. Perfecto, muchísimas gracias, Ana Cecilia. Bueno, le doy pase a Jorge García para que nos pueda explicar en cuanto a su propuesta legislativa, si este llegase a ser elegido congresista de la República por el tiempo de 2 minutos. Jorge. Bien, lo que nosotros proponemos es una iniciativa legislativa para que se implemente en las municipalidades a nivel de todo el estado, a nivel de todo el país, en las municipalidades provinciales y distritales, una gerencia de la juventud, de manera que el Estado pueda tener un vínculo más cercano con los jóvenes a nivel nacional, en las capacitaciones, en las diferentes capacitaciones, no solamente en el arte, en el deporte, sino también en los emprendimientos, en el sector rural, respecto a la agricultura, respecto a otros temas también de emprendimiento, y que estos puedan ser capacitados. ¿Para qué? Para que puedan formar sus empresas, para que haciendo convenios con la dirección, con el gobierno regional, con las direcciones de trabajo, se pueda generar que los jóvenes de las diferentes provincias, de las diferentes regiones a nivel nacional, puedan generar estos proyectos de emprendimiento, la formación, la capacitación, para que esto sea pues sustentable a través del tiempo, ¿no? Y de esta forma también los jóvenes se puedan preparar, se puedan capacitar y puedan generar sus propios recursos y su propia economía. Pero también como jóvenes y como joven candidato representante de Acción Popular, tengo que señalar que tenemos una propuesta que va a luchar contra la corrupción, o que va destinada. Es una propuesta bastante ambiciosa respecto de luchar contra la corrupción. Es de la siguiente manera. Nosotros proponemos que el área de logística de adquisiciones del Estado, ya sean de todas las unidades ejecutoras, de todas las instituciones públicas, todos sabemos que el Estado necesita comprar bienes, necesita también adquirir servicios, y esto lo hace mediante esta oficina de logística. Esta oficina de logística es un órgano de apoyo en las municipalidades, en las diferentes instituciones públicas. No le podemos dar esa categoría a un área, a una oficina que se encarga pues de adquirir los productos, de comprar los productos, de adquirir los servicios para poder construir un puente, para poder mantener una vía y todo ello. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que el área de logística esté al mismo nivel de alcaldía, y que no sea pues un cargo de confianza, sino que sea designado por la Contraloría General de la República, y que remunerativamente también sea pues dependiente de la Contraloría General de la República. Que los jefes y los trabajadores de las áreas de logística a nivel de todas las instituciones públicas tengan las diferentes certificaciones que otorga OCE, las diferentes capacitaciones para que puedan adquirir y para que puedan llevar bien el tema de la administración de los recursos y bienes del Estado. De esta manera, lo que vamos a hacer es cortar la dependencia que existe entre el alcalde y el jefe de logística, para que le pueda hacer recuperar la campaña o la inversión de la campaña, para que le pueda permitir robar al Estado. En el área de logística y de adquisiciones del Estado es donde nace la corrupción, y eso es lo que tenemos que terminar. Obviamente, si esto va a aprobarse, que es lo que vamos a luchar, ya no vamos a ver pues muchos políticos o candidatos que van a querer postular a las diferentes alcaldías, provinciales, distritales, al gobierno regional, a la presidencia de la República, porque obviamente no van a tener la posibilidad de recuperar la inversión que han hecho en campaña y de esa manera robarle al Estado. Perfecto, perfecto, Jorge. Atentamente te hemos escuchado. Bueno, hemos escuchado atentamente a los 3 candidatos que el día de hoy nos han acompañado. Yo creo que es importante promover estos espacios precisamente para poder informarnos sobre qué es lo que plantean, qué es lo que proponen. Hay que tener en consideración
que las tres principales funciones que cumple un congresista de la República es el de legislar, nos han explicado sus propuestas de ley, el de representar, esperemos que no se vayan a olvidar, ¿no? En cuanto estos salgan elegidos congresistas de la República, de los humildes mortales en la región del Cusco. Esperemos que no se queden en Lima, no en el Olimpo, y estén constantemente en contacto con la ciudadanía, porque ello es lo que se requiere hoy en día de un político. Y finalmente el control político. Es sumamente importante no ser permisivos frente a esta ola de corrupción que ha azotado, es como un virus que cada vez le hace más daño a nuestro país, y creo que frente a ello no podemos ser permisivos, y el control político es una de las funciones que también se tiene que ejercer dentro del Parlamento de la República. Finalmente, yo voy a exhortar, a los tres candidatos para que puedan darnos su mensaje final y por qué deben elegirlos este 11 de abril para que puedan representar a la región del Cusco en el Parlamento de la República. Nos están viendo todos a través de esta plataforma, en el mismo orden, por el tiempo de 1 minuto y medio. Empezamos, Boris. Gracias, George. Antes de finalizar, agradecerte por la invitación a tu programa, a este pequeño debate, siempre importante, enriquecedor para quienes han tenido la oportunidad de seguramente vernos y escucharnos, y cada uno seguramente sacará su conclusión. Por tu intermedio, también agradecer y saludar a Ana Cecilia Lucana y a Jorge García, siempre los mejores deseos también en esta campaña, que finalmente es un intercambio de ideas y de planteamientos y de lo que proponemos. No es una guerra de personas ni nada por el estilo, ¿no? Quienes entendemos que la democracia es eso, vamos a continuar en este escenario y batallando hacia adelante. Finalmente, pedirle a la población que este 11 de abril pues, pueda votar por Victoria Nacional, marcando las 2 campanas y escribiendo el número 3 de Boris Mujica para el Congreso de la República en el caso de Cusco. Un abrazo, saludos cordiales a todos. Perfecto, Boris, muchísimas gracias. Ana Cecilia, por el tiempo de 1 minuto y medio, tu mensaje final. Recordemos que este 11 de abril vamos a tomar una decisión fundamental para quién va a tener que recuperar a nuestro país después de las crisis que hemos vivido a todo nivel. Y eso no es una tarea para salvadores, eso no es una tarea para personas que mesiánicamente crean que tienen la respuesta a todos los problemas, sino es una tarea para organizaciones que, como la que yo represento, el Partido Morado, se han ofrecido para que el día de hoy les podamos ver a la cara y decir que tenemos un plan de gobierno, que tenemos una agenda legislativa y que tenemos un equipo técnico que va a estar a la altura de las necesidades que el país necesita. Tenemos propuestas a corto y largo plazo para responder a las necesidades más inmediatas. Pero además tienen mi compromiso como joven, como mujer, que quiero realmente presentar una alternativa real de renovación política en el Cusco, de que la representación va a ser realmente efectiva y sin privilegios. Nuestro compromiso no es solamente la visión que les hemos mostrado el día de hoy o los proyectos de ley que hemos explicado algunos de los que tenemos, sino también es realizar audiencias legislativas constantes, porque para mí es muy importante que antes de presentar cualquier proyecto de ley, previamente se socialice con los actores intervinientes, con los colectivos, con los gremios, con los jóvenes, con la población organizada, para que así ustedes también sean parte de la toma de decisiones. También me comprometo a tener una rendición de cuentas semanales a través de mis canales y plataformas digitales, porque no solamente se trata de obtener el voto y olvidarnos, hay que decir qué estamos haciendo desde nuestra función legislativa. Y finalmente renunciar a esos privilegios innecesarios que tienen muchos congresistas y que solo los alejan de la población. Te invito a que sigamos en contacto, sigamos conversando, de eso se trata la campaña electoral. Les deseo el mayor de los éxitos a Boris, a Jorge, a George con el programa. Sigamos poniendo una agenda pública, que de eso se trata, que sea prioridad realmente lo importante para nuestra región. Estamos en todas las redes sociales y si nos das tu confianza, este 11 de abril, marca por la M del Partido Morado y escribe el número 2 de Ana Cecilia Lucana. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Ana Cecilia. En ese mismo orden y en esa misma línea le doy el pase a Jorge García para que pueda darnos su mensaje final por 1 minuto y medio. Jorge. Bueno, en primer lugar, estimado George, agradecerte por el espacio, por la invitación que has tenido bien realizarme para poder generar esta clase de espacios de ideas, de debates, de argumentos que a las finales construyen la democracia de nuestra región y también de nuestro país. Quiero saludar también a Boris Mujica, a quien estoy viendo después de muchos años, a Ana Cecilia, a quien, bueno,
creo que somos jóvenes que nos hemos visto durante todo un trayecto de formación política dentro de las filas universitarias y también dentro de la sociedad. Dentro de la representación parlamentaria y congresal, tengo que señalar algo que yo voy a hacer de llegar al Congreso, y es, uno, generar el vínculo de los congresistas con relación al tema del vínculo con los pobladores y cusqueños. Necesitamos generar más vínculos. El congresista no se puede ir a Lima y olvidarse del Cusco y después de pasados los 5 años nuevamente aparecer en elecciones. Lo que yo voy a hacer va a ser, uno, generar los espacios de medios de comunicación, entrevistas, prensa, y también generar los vínculos de coordinación en gran parte o el 40 o 50% de las provincias del Cusco, además de los medios virtuales que van a poder a los pobladores vincularse directamente y preguntarme directamente, porque antes de cualquier cargo político, público o funcional, nosotros somos personas, y ese es un primer principio que me ha sostenido para poder ser candidato en estas elecciones. Tengo que señalarte que soy un joven con la fortaleza, la decisión y la convicción que se tiene, además de la capacidad profesional y el conocimiento en gestión pública y privada, para poder realizar y para poder cumplir todos los planteamientos y propuestas que hoy he presentado. Eso se tiene que hacer. Y no solamente lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con la ayuda de todos. ¿Por qué? Porque a veces cuando no se puede cuando no se puede llegar a obtener una iniciativa legislativa que esta pueda ser aprobada, simplemente se queda así. No, señores, tenemos que con todo el pueblo cusqueño y con todas las personas integradas en estas propuestas o proyectos de ley, se tienen que respaldar para que podamos conseguir el objetivo. Ese es mi compromiso con ustedes y les invito a que este 11 de abril puedan confiar en mí. Ustedes me conocen, ya me han visto trabajar y ya me han visto cumplir varias de las metas y objetivos que me he trazado. Y eso en beneficio no particular, sino en beneficio de los más necesitados, los pobres, los agricultores, de los más necesitados. Te invito a marcar las 2 palas de Acción Popular y el número 5. Muchas gracias, George, nuevamente, y hace que tu voto está con nosotros. Gracias. Aquí en Café Jurídico somos sumamente imparciales. Bueno, y para ello, precisamente a través de esta plataforma, hemos visto por conveniente aperturar este espacio como un agora virtual donde se puedan generar aquel intercambio de ideas, porque es importante escuchar, ¿no? Las ideas, los planteamientos, el debate a través de lo que cada uno de los candidatos propone. Yo nuevamente quiero agradecer la participación de Boris Mujica, de Ana Cecilia y de Jorge García, quienes conozco durante muchos años y sabemos perfectamente qué es lo que se requiere hoy en día en la representación política. Nos conocemos de diversos espacios y estoy seguro que en los 3, cualquiera fuese elegido, va a haber una representación realmente la que requiere nuestra región del Cusco. Yo les deseo el mejor de los éxitos, ya los han escuchado a través de esta plataforma, son ustedes los que deciden este 11 de abril y creo que ese es el propósito de esta plataforma, de escucharnos de manera alturada y compartir las ideas a través de este ágora virtual denominado Café Jurídico. Nuevamente agradecido con los 3 participantes el día de hoy y conmigo hasta una próxima oportunidad y sesión en Café Jurídico. Muy buenas noches. Abrazos, cuídense mucho.